Ahí está. ¿Cómo estás? ¿Muy bien? ¿Cómo estás? Bien. ¿Cómo están todos? Hola Hola a Marta, todos. bienvenida. Muchas Bueno, gracias. Muy de contenta con vuelta, esta invitación. por favor, es un gusto. Bueno, seguimos con las capacitaciones del Federal. Les quiero desear a todos muy buenas tardes y darles la bienvenida, que nos encontramos acá en el Instagram, que ya es la casa virtual del Consejo Federal, donde se formaron estas charlas tan interesantes, que tanto éxito hemos tenido. La cantidad de gente cada día se suma más, con lo cual estamos muy contentos. El día de hoy contamos con, estoy viendo ya 213 personas, mucha concurrencia, se van sumando cada vez más. Acá te están saludando. Ahora Hola. saludamos a todos, a ver gente de dónde nos contactan, si nos quieren contar de dónde son. Ahí veo a María Laura Rey, veo que se van Hola María sumando. Laura, Cristiano Boa, de Mendoza, Chaco, de Chaco, Silvina, muy bien. Juan Manuel, Cecilia también. Los saludo a todos que se van agregando. La verdad que para mí un desafío nuevo que me toca hoy en este tiempo de pandemia, Para donde todos. si aprender era adquirir nuevas habilidades y enseñar era transmitirlas, creo que lo estamos logrando. Exactamente. Y el Así que proceso de bueno, ahí está adquisición de tu club de conocimiento fans. también. Parece que tenés muchos fans ahí que te están felicitando, a alumnos, conocidos. Eso puede ser, mis queridos alumnos. Santa Cruz, Gracias por Caleta Olivia, acompañarme. hola. María Neuquén, Marta de Mendoza también la veo, muchas gracias. Neuquén. Junín de los Andes. Muy bien. Qué increíble, ¿no? Esta posibilidad que se nos ha abierto y que la teníamos y no la usábamos, no la Y no la conocíamos. usábamos. Sí, sí, tal cual. Bueno, el día de hoy Impresionante. Gastón, contamos gracias. con... No, por favor. Hoy contamos con la doctora Marta Linares de Urrutigoiti, si es que lo dije bien. Así es. Vamos a brevemente a comentar el currículum de la doctora, doctorado en Ciencias Jurídicas y Sociales, la tesis que dio de la seguridad jurídica de los conjuntos inmobiliarios, miembro del Ateneo, de la Academia Nacional del Notariado, especialista en Derecho Notarial de la UNA, magíster en Administración Pública, profesora titular de Derecho Registral de la Universidad de Morones, UM, De Mendoza, Universidad de de Mendoza, Mendoza. perdón, claro. Vamos a decir que la doctora es mendocina, así que ampliamos el espectro federal de estas charlas. Tenemos hoy a una mendocina dando clase en la Universidad de Mendoza, profesora titular del Derecho Notarial y Registral de Cuyo, docente y miembro del Instituto de Derecho Registral de la UNA y coordinadora del Centro de Capacitación de Investigaciones Judiciales. Autora de libros y publicaciones, mamá y esposa, lo más importante. Bueno, Ese título vale mucho en época de pandemia. El exacto. último título. Bueno, habiendo hecho la presentación oficial, mi nombre es Ezequiel Cabuli, soy integrante de la Junta del Consejo Federal y entre todos estamos organizando esta capacitación a través de Instagram con muchas ganas y trabajando mucho en esto y en varias cosas. La idea es generar este espacio donde puedan expresarse doctrinarios de todo el país, en este caso una mendocina, que nos va a hablar de los plazos en el derecho y en este momento, bueno, tan particular, qué importante es revisar los plazos, ¿no? Ver qué pasa con los plazos, qué pasa con el mundo, que sigue dando vueltas a pesar de esta pandemia. Como vemos, tenemos muchísima gente que se está sumando. Es importante, yo quiero aclarar antes de empezar, que el Consejo Federal creó este espacio para llegar a todo el país y hacerle llegar a todo el país distintas posturas doctrinarias y distintos doctrinarios. Por lo tanto, quiero aclarar que el Consejo Federal en forma institucional no adhiere necesariamente a la postura de los expositores. Sin embargo, lo que sí queremos garantizar es que esas posturas de los expositores sean difundidas. Es decir, que nuestra intención es eso, de que lleguen las posturas, que no quiere decir que estemos de acuerdo o no en forma institucional. Por eso en esa pluralidad encontramos lo federal de esto. Bueno, sin más, no quiero hablar más yo, la idea es escucharla a Marta, que ya empieza. Voy a desactivar las notificaciones hasta que terminemos. Las preguntasfederal@gmail.com, así vamos a hacer aproximadamente entre 30 y 40 minutos de exposición.
y luego preguntas que por favor les pido que me las hagan a través del mail preguntafederal@gmail.com. Y bueno, empezamos. Cuando vos quieras, tenés la palabra. Sí, buenas tardes a todos. Muchas gracias, Ezequiel, muchas gracias al Consejo Federal por este espacio que se me abre. La verdad que feliz de poder compartir esta tarde con todos ustedes y espero, bueno, poder aportar desde Mendoza al debate nacional, porque en esto que se nos impuso, ¿no? Como algo inevitable y como se nos vino así con la forma que se nos vino tan totalmente inesperada, hemos tenido que salir todos los actores del derecho a primero comprender la nueva realidad que no la conocíamos, a interpretarla, y bueno, en eso estamos, y por eso esa aclaración previa, porque esto es una búsqueda del conocimiento, es un proceso de conocimiento, y las opiniones que a lo mejor uno ahora vaya desarrollando puede que no sean definitivas, también porque las normas van cambiando y los contextos van cambiando en forma muy rápida. Pero bueno, trataré de manifestar mi opinión al día de la fecha, con esa salvedad, ¿no? Y que sepan ustedes disculparse, a lo mejor no es una opinión definitiva, se está produciendo el conocimiento en este momento. Y bueno, el título de la charla era relacionando la seguridad jurídica con los plazos del derecho, ¿no es cierto? Es decir, que tenemos que vincular dos realidades, el factor tiempo, el factor seguridad jurídica, que son dos conceptos que parecen abstractos, sin embargo nos tocan y los sentimos hoy tan fuertes, ¿no? Esa necesidad de seguridad jurídica y esa necesidad de controlar el tiempo que nos encuentra encerrados en este momento de pandemia. Vemos que el tiempo en la realidad, en el mundo de los hechos reales, sigue transcurriendo. Decía, ¿no es cierto? A veces pasa que las cosas se entienden porque se dicen mejor en poesía, ¿no? Por ejemplo, Rosa Montero decía, solo el nacimiento y la muerte tienen la capacidad de sacar al hombre de la línea del tiempo. El tiempo sigue discurriendo, por más que aparentemente pareciera que algunos plazos se hayan suspendido. Y lo mismo decía Horacio en sus odas, con otras palabras también poéticas. El día empuja al día y ansiosa de morir nace la luna. Eso nos da la idea del devenir del tiempo que transcurre y que nos encuentra ahora los notarios frenados, si bien ya somos actividad esencial y ya tenemos posibilidad de ser protagonistas, ¿no? En esta época, tenemos también entonces que salir con las primeras herramientas y con las primeras lecturas de esta realidad, lo mismo que nos pasó cuando salió el Código Civil y Comercial y tuvimos que los notarios salir a interpretar y salir de avanzada, ¿no? En esta, como si fuéramos de la caballería del derecho. Ahora bien, el otro título de la charla era la seguridad jurídica, otra de las necesidades del hombre, que yo siempre recuerdo acá a Alterini, ¿no? Cuando él hablaba de seguridad, siempre empezaba sus diálogos haciendo una alusión a aquella seguridad que nos da los verdaderos anclajes a los hombres, ¿no? Aquellos principios o realidades o piedras angulares que nos anclan y nos posicionan para leer la realidad. Yo creo que hoy esa seguridad no la podemos perder y es lo que nos va a ayudar a transitar con algún sentido orientado en esta pandemia. Pero en un escalón más bajo de esa gran seguridad, seguridad con valores trascendentales, tenemos la seguridad física, porque somos cuerpo y alma. Y dentro de esa seguridad física hoy nos sentimos vulnerables porque resulta que de repente un virus microscópico nos ha puesto en jaque. Esa ansia de seguridad física que nos ha llevado con criterio del gobierno, buen criterio, a encerrarnos para prevenir, para tratar de que esto, poderlo controlar, el ansia del hombre por controlar. Pero bueno, no tenemos que hablar ahora de la seguridad física, que para eso ya tenemos a los médicos y a los especialistas, sino que hoy nos convoca el tema de la seguridad jurídica. Y aquí en la seguridad jurídica, siempre cuando hablamos desde las cátedras, distinguimos seguridad dinámica, seguridad estática, y hoy me interesa resaltar otro aspecto novedoso de la seguridad jurídica, que es la seguridad jurídica preventiva.
por aquello del artículo 2710 del Código Civil y Comercial, en donde ya nos impone el deber de prevenir un daño. Todo el que está en condiciones de prevenir un daño tiene el deber de hacerlo y de tomar todos los recaudos que esté a su alcance para que no se produzca o para mitigar las consecuencias dañosas. Entonces eso es muy importante tenerlo en cuenta hoy porque todavía estamos en condiciones de prevenir futuros daños. Todos ya estamos hablando de los efectos de la pospandemia. ¿Qué va a pasar cuando se nos libere o cuando se libere todo? Más ahora cuando esto se está haciendo una liberación de la pandemia en forma administrada o gradual. Entonces, creo que es el momento, y me parece brillante la idea que tuvo entonces el Consejo Federal de largar este tema al debate para adelantarnos a los tiempos y poder prevenir, si ello fuera posible, en alguna medida. Vamos entonces ahora de lleno al tema de los plazos. ¿Cómo entronca todo esto con los temas de los plazos? Bueno, tenemos que recordar en forma más o menos organizada qué clases de plazos tenemos en el derecho. Y nos encontramos con plazos que son sustanciales, plazos que son procesales, plazos que son procedimentales. Voy a hablar solamente de los plazos legales para no hacerlo demasiado largo. Dejamos afuera los plazos convencionales que surgen de una convención, los plazos judiciales que son los que surgen, que pone el juez en un proceso judicial. Centrándonos en los plazos legales, que son los que más interpelan al notario, podemos distinguir aquellos que son sustanciales, de otros que son procesales y de otros que son procedimentales. No sé si me explico. Los plazos sustanciales no solamente son tales porque vienen impuestos desde la legislación de fondo, sino que también porque de ellos depende la pérdida o la consolidación de un derecho establecido, un derecho subjetivo, un derecho impuesto por la legislación de fondo. Y una cosa importante respecto de estos plazos sustanciales es que se cuentan por días corridos, como lo dice el artículo 6 del Código Civil y Comercial de la Nación. Eso es lo que hace a plazos sustanciales. Luego tenemos los plazos procesales, que son los que son de derecho adjetivo, de derecho local, y son los que regulan los procesos judiciales, que se trata, ¿no es cierto?, cuando hay una contienda donde dos partes someten un conflicto a la decisión de un parcial independiente. Ya estamos en la hipótesis de conflicto. Luego tenemos los plazos procedimentales, que rigen en materia de derecho administrativo, y regulan, ¿no es cierto?, los trámites y procedimientos cuando hay que actuar frente, el ciudadano se ubica en la posición de un administrado frente a la administración. Muy bien, esos son los tipos de plazos. Dentro de los plazos sustanciales, nuestro código, en forma novedosa, distingue plazos de prescripción y plazos de caducidad. Esto también es importante poner de manifiesto que la caducidad como institución, si bien existía antes del nuevo código, no estaba legislada específicamente. Hoy tenemos un libro especial, el libro sexto, que comienza su articulado distinguiendo entre prescripción y caducidad. Y así hay importantes diferencias, por ejemplo, que la prescripción extingue las acciones, en tanto que la caducidad extingue el derecho. Decía Jan Vías que la caducidad es el modo de extinción de un derecho por la omisión, ¿no es cierto?, por parte de su titular en su ejercicio. Si eso sucede, el derecho se extingue, en tanto que en la prescripción se extingue la acción y queda el derecho perviviente, si bien está discutido hoy la categoría de obligación natural. Otra diferencia está en que la prescripción es de origen legal. Solamente la ley establece los plazos de prescripción. De esto es muy importante destacarlo. Ya lo dijo la Corte Suprema en el caso Filcrosa, ¿no? Las provincias son incompetentes para regular en materia de plazos, de prescripción y de suspensión y de interrupción de esos plazos sustanciales. Otra diferencia que hay entre caducidad y prescripción es que la prescripción tiene más bien, versa sobre casos generales, la caducidad sobre casos puntuales. Otra diferencia, por ejemplo, vemos que los plazos de convención no solamente surgen de la ley, sino de convenciones. Puede haber plazos de caducidad que surjan de convenciones, como por ejemplo podemos ver si estamos hablando de
una oferta de compra, una oferta de venta, un poder especial irrevocable. Son todos plazos de caducidad convencional, que ha surgido de una convención, pero como está regulando un derecho que es sustancial, si bien ha nacido de una convención, sus efectos son sustanciales y también ese plazo tiene carácter sustancial. ¿Qué otra cosa les podría decir importante respecto de esto? Cuando vemos toda esta novedad y la tratamos de llevar a nuestro escritorio de notarios, donde nos bombardean a diario mails y aplicativos de plazos, el escribano tiene que poner orden, hacer un tablero de comando para ir viendo qué plazos lo están alarmando, le están haciendo señas de colores y cuáles plazos ya han bajado el disyuntor, ya han bajado la térmica y ya no están corriendo. Eso es lo primero que tiene que hacer un escribano, poder distinguir de la infinita cantidad de plazos que tiene, cuáles les están corriendo y cuáles plazos han sido suspendidos. Y para eso, nada mejor que tener en claro el orden constitucional, ¿no?, que establece nuestra Carta Magna, porque es momento, estos tiempos de crisis, es momento de resolver todos los conflictos que se nos presentan acudiendo a la Constitución Nacional y a todos los principios, ¿no?, que son ley y que son operativos desde el título preliminar del Código Civil y Comercial de la Nación. Tenemos una caja de herramientas invalorable, tanto los escribanos como los jueces como los legisladores, que se llaman los principios preliminares, que son de los que tenemos que munirnos para resolver estos hechos, estas situaciones inéditas que nunca nos había pasado. Bueno, recurramos. Entonces, Constitución en mano, las herramientas que tenemos en este botiquín son el principio federal de distribución de competencias. O sea, es básico hoy volver a repasar aquello que aprendíamos al principio de nuestros estudios, cómo se organiza nuestro país, nuestro sistema republicano de gobierno y de distribución de poderes, no solamente respecto en el territorio, entre nación y provincias, sino también entre los distintos poderes del Estado, las funciones y las competencias de cada uno de los poderes. Tenemos que luego reflotar otros principios que también surgen del título preliminar, como es el principio de razonabilidad. No da el tiempo ahora para dar toda una clase del principio de razonabilidad que surge del Código Civil y Comercial en su artículo 2. El principio también básico de que nadie está obligado a lo imposible. El principio también de realidad. Yo les dije hoy más que nunca, el tiempo afuera corre, somos nosotros los que estamos quietos. Entonces, muy importante siempre el jurista no perder ese sentido de arraigo con la realidad. El principio de paralelismo de formas, otro principio de raigambre constitucional que nos dice, la misma ley que crea el plazo tiene que ser la ley que lo suspenda o lo interrumpa. Es un principio esencial también de nuestro ordenamiento jurídico, y hoy más que nada tenemos que salvaguardar la coherencia interna que tiene todo el ordenamiento jurídico, que no olvidemos que es un sistema, y que si trastocamos una parte, se nos trastoca como piezas de dominó, van cayendo unas a una. La buena fe, principio fundante del derecho. La seguridad jurídica, por último, como no, que hoy por hoy es un valor constitucionalmente protegido. No debemos olvidar que esta seguridad jurídica hoy está protegida desde nuestra Constitución. Si bien no hay un artículo expreso como está, por ejemplo, en la Constitución de España, donde hay esta Constitución respeta, ¿no es cierto?, la seguridad jurídica, emana de todo el articulado de la Constitución el apego a la seguridad jurídica como un valor constitucional. Por ejemplo, forma republicana de gobierno, por ejemplo, defensa de la propiedad, artículo 14, artículo 17, de todas las normas de derecho de consumo, de la constitucional, todo el apartado de derechos y garantías de los tratados internacionales, en especial en materia de derechos humanos. No menos importante, la revisibilidad judicial de las sentencias y de las decisiones administrativas. Todos ellos son institutos que no hacen más que coadyuvar a la seguridad jurídica. Entonces les decía, apelando a nuestra Constitución Nacional, veamos entonces qué panorama tenemos de normas
y de plazos para ver cuáles nos están corriendo y cuáles se les ha bajado ya en la línea del tiempo, se les ha parado el reloj. Tenemos así, por ejemplo, los plazos procesales federales. Me explico, los plazos procesales federales son los necesarios para que se produzcan los procesos judiciales a nivel nacional. Estos plazos han sido ya suspendidos por la acordada 4, 6, 8 y 10 de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Cada jurisdicción, acá hay gente en este ámbito de muchas jurisdicciones del país, hará lo propio. En Mendoza se ha hecho también, acordadas 29.501, 29.502, 29.508, 29.511, bueno, varias acordadas han ido dictando que han suspendido los plazos procesales. Vayamos entonces a la otra categoría que yo les dije, los plazos procedimentales. Les digo solamente a nivel federal, porque esto es un ámbito federal, el decreto del Poder Ejecutivo Nacional como autoridad competente, 298, 327 y 372 de este año, han suspendido los plazos procedimentales a nivel nacional. ¿Sí? Queda ahora como signo, llamándonos la atención, qué pasa con los plazos sustanciales. Y en materia de plazos sustanciales se nos produce el inconveniente de que están desparramados por toda la legislación de fondo. Y a los escribanos se nos presentan no solamente en materia registral, que es lo que primero se me viene a la mente, sino que se nos presentan plazos sustanciales, por ejemplo, cuando tenemos que calificar si utilizar un poder especial irrevocable y el plazo fenecido durante la pandemia, o qué pasa con un boleto de compraventa con plazos para entrega del dinero, qué pasa con en materia o la obligación de escriturar, ¿no? La obligación de escriturar, siendo que el registro no te expide un certificado de dominio. Estamos munidos, estamos sobrebalsados de plazos sustanciales los notarios. Y, sin embargo, hay un silencio desde la legislación nacional sobre las resultas, qué va a pasar con estos plazos sustanciales, y esto genera una sensación de intranquilidad. Gustavo Radcliffe nos hablaba de las incertezas o las incertidumbres en el derecho. Y no hay nada más injusto que estas incertidumbres, porque no tenemos la seguridad a futuro de poder tratar igual a los iguales. Y con esto está en crisis todo el derecho. Por eso me parece brillante la decisión del Consejo Federal de pensar en estos temas, que no está nada dicho, y está abierto el debate para las opiniones. Ustedes vieron que por decreto de necesidad y urgencia, por ejemplo, el 319 de este año, el Poder Ejecutivo Nacional consideró oportuno suspender el plazo de ejecución de ciertos créditos hipotecarios con destino vivienda y pari passu también suspender los plazos registrales para que sea equitativo también de los mismos créditos. Bueno, no, sin embargo no se pronunció todavía sobre otro plazo sustancial como todos estos ejemplos que les he mencionado. Sí se pronunció sobre la hipoteca porque evidentemente es un derecho sustancial y requería de un decreto de necesidad y urgencia para suspenderlo. Y entonces, bueno, da para muchas charlas esto, podemos analizar cada uno de los plazos en que nos afectan los notarios. Pensemos un certificado catastral, pensemos un estado de vigencia de un estado parcelario. Bueno, Se me ocurren también los contratos, cuando hablabas de plazos convencionales, dentro de lo que la ley permite, son los contratos de locación. Correcto. ¿Qué pasa con el plazo y también con cuestiones del plazo de pago? Porque uno dice, un alquiler, habitualmente en los contratos uno elige cómo se paga, si se paga mensualmente, claro. Que es lo habitual, y en ese caso el vencimiento del plazo para pagar el contrato de alquiler fue modificado por el decreto. Claro, con lo cual... justamente eso se trata de un plazo convencional, pero que afecta un derecho sustancial. Por eso fue necesario un decreto de necesidad y urgencia para modificarlo. Bien. Eso te demuestra justamente la coherencia del razonamiento. Mismo ejemplo de las
de los mutuos con garantía hipotecaria o de los embargos trabados en ejecuciones hipotecarias en ese mismo orden. A ver, la emergencia que estamos transitando es una emergencia sanitaria, es una emergencia que nos tiene confinados a los efectos de no transmitir o no facilitar la transmisión del virus, pero no es una emergencia que impida el ejercicio de las facultades por quienes les compete. Clarísimo. Entonces, bueno, ese es un poco el disparador que quiero llevar a la mesa de diálogo a nivel nacional para ver si con el aporte de todo el notariado, como siempre ha sido, se van arrimando conclusiones. Los invitamos a hacer preguntas durante la exposición, así cuando finalizamos podemos, ahí ya tenemos algunas preguntas que se iniciaron. Es interesante el planteo. Bueno, continuamos con la exposición. Bueno, a ver, a nivel provincial también nos ha pasado hemos tenido también, como les decía, las distintas normas que han ido bajando la térmica, le digo yo, de los distintos plazos, ¿no? Decretos del Poder Ejecutivo Nacional, provincial, acordadas. Estamos a la espera de que se resuelva el tema registral, porque dentro de los plazos registrales tenemos, no todos los plazos registrales son de la misma naturaleza jurídica, eso también es importante distinguir. Los plazos registrales, hay algunos que son sustanciales, porque de ellos depende un derecho de fondo, como es la oponibilidad frente a terceros. Ya estamos hablando entre colegas, los derechos nacen fuera del registro, con título y modo. Lo que pende solamente es su oponibilidad frente a terceros. Pero esa prioridad, ese rango, ese acceso al registro le agrega un plus que es un bien desde el punto de vista constitucional, integra el derecho de propiedad. Por eso es que solamente el particular puede disponer de ese bien. Vamos a otro principio constitucional de garantía de la propiedad. Entonces, dentro de los plazos registrales distinguimos los que son procedimentales de los que son sustanciales. Sustanciales, yo podría decir, por ejemplo, el plazo del artículo 5, el del artículo 9, de la ley 17.801, obvio, todos lo saben, el plazo del artículo de vigencia de los certificados, del artículo 24, el plazo del artículo 37 de caducidad de hipotecas y medidas cautelares. Son plazos sustanciales registrales. Ahora bien, hay otros plazos registrales que son procedimentales. Ustedes saben que el ejercicio de la función registral integra la función administrativa. Por más que en algunas jurisdicciones pueda estar dentro del organigrama de un poder judicial, es ejercicio de función administrativa y en esto hay consenso prácticamente unánime. Por eso el plazo del artículo 9, que no tiene plazo establecido en el 9, lo deja delegado a las provincias la fijación de los plazos de los recursos administrativos cuando uno quiere impugnar una decisión o un acto administrativo de los registros provinciales, ¿no es cierto? Esos plazos son procedimentales y por tanto también han sido suspendidos por el decreto y por las acordadas en cada jurisdicción según corresponda, que han ordenado la suspensión de los plazos administrativos. No sé si me explico. Claramente, sí. Tenemos un tema también con los plazos de vencimientos impositivos. ¿Cómo verías esos vencimientos? Sí. ¿Cómo los categorizarías, tanto sean los nacionales como los provinciales? Claro. Ahí volvemos con nuestro sistema federal de gobierno, que es una unidad federativa, ¿no es cierto? Entonces también tenemos impuestos de distinto orden. Hay impuestos nacionales y hay impuestos provinciales. Respecto de los impuestos nacionales, los más usuales con que trabajamos los escribanos son el impuesto a las ganancias y el impuesto a la transferencia de inmuebles. ¿En qué ley? Esas leyes son leyes nacionales, sustantivas, tributarias. Por eso esos plazos son sustantivos en materia tributaria, ¿sí? Por eso hemos seguido haciendo las declaraciones juradas, las presentaciones y los pagos, porque no están suspendidos. Nada se ha suspendido en ese sentido.
Por ejemplo, veamos la UIF. ¿Qué pasa con la UIF? Que es otro plazo que a nosotros nos saca la paz a veces. Bueno, la UIF hay que distinguir, porque tenemos plazos sustanciales, que son, por ejemplo, hacer los informes, y plazos procedimentales, cuando hay un requerimiento y tenemos que presentar una defensa o una aclaración. Eso estaría suspendido por ser procedimental nacional, ¿sí? Bien. No sé si queda claro. Por ejemplo, tenemos lo mismo con plazos, los escribanos actuamos frente a infinidad de reparticiones públicas, infinidad de municipalidades, infinidad, por ejemplo, en Mendoza, el Departamento General de Irrigación. Entonces hay que ver de dónde surge el plazo para ver quién es la autoridad competente también para suspenderlo. ¿Qué pasa? Si nosotros lográramos esto, prevenirlo, evitaríamos inseguridad y evitaríamos conflictos, porque a la larga se va a terminar resolviendo, porque ningún juez va a exigir lo imposible. Hay evidentemente una imposibilidad de cumplir con esos plazos en muchos casos, pero acá lo que se va a imponer es la fuerza de los hechos, el hecho de la fuerza mayor o el hecho, ahora, o derecho del hecho del príncipe que ha regulado, ¿no es cierto?, la pandemia. Esa fuerza que tiene la realidad para imponerse es la que también luego le va a hacer ver al juez y si es coherente y razonable, también va a dispensar de los plazos corridos. Pero eso ya nos lleva a un escenario judicial. Yo estoy tratando en lo posible de anticiparme a los hechos. Es interesante lo que comentás en relación a que hoy en día el derecho es como que ha sufrido una mutación. El derecho, las ramas del derecho, las distintas ramas del derecho, parecerían que ya no son distintas, sino que se juntan, se asimilan a una realidad donde el valor vida, el valor salud, que es el que está enumerado en el decreto, sería como que hay que adaptarse a esa realidad. Entonces, que parecería que todos los procedimientos administrativos deberían encolumnarse detrás de el decreto, del cumplimiento con el decreto. Entonces parecería que en una situación normal, que un ente administrativo saque una disposición que disponga plazos diferentes a los establecidos por ley, va a constituir una cosa, digamos, inconstitucional. En este contexto de la aplicación del decreto, parecería como que todo iría detrás de esto, generando una, digamos, tranquilidad, entre comillas, para la gente, de decir, bueno, en esta situación particular es de cumplimiento imposible cumplir con determinados plazos, y así uno lo ve en las disposiciones. Capaz que no pueden tener en cuenta todos los plazos legales como para modificarlos, pero sí se entienden algunos que un juez no podría aplicar, digamos, determinadas decisiones sin tener en cuenta el contexto de la pandemia. Sí, ¿no? correcto. Hoy tenemos que ponderar, y después, como después también lo harán los jueces, el derecho a la salud, ese valor salud, con los otros valores comprometidos, ¿no es cierto? Pero evidentemente no tenemos que tirar por la borda nuestra Constitución Nacional. Y nuestra Constitución Nacional prevé estos casos justamente en situaciones de emergencia. Artículo 99, inciso 3. En situaciones especiales de emergencia tiene prevista la posibilidad del dictado de casos excepcionales, ¿no es cierto?, de decretos de necesidad de urgencia por parte del Poder Ejecutivo Nacional. Ahora bien, el ejercicio de las facultades de emergencia nunca pueden significar atribuir competencias que no estaban originariamente atribuidas. Solamente el derecho de emergencia nos va a facilitar a una regulación, a un ejercicio más intenso de esas facultades constitucionalmente atribuidas. Pero no puede jamás, esto ya lo dijo la Corte en el caso Filprosa. Perdón,
era el caso Peralta. En el caso Peralta, la Corte, bueno, y toda la jurisprudencia que cita el caso Peralta, la Corte, ante otra situación de emergencia, no era como esta, pero fue otra situación de emergencia, ya dijo que no puede las provincias atribuirse facultades que no tienen apelando a este derecho de la emergencia. No sé si por ahí va. Sí, sí. Sí. Es que está claro que hay que merituar la situación en el contexto y también con los principios obviamente constitucionales. Tampoco se puede liberar el tema a la incertidumbre total. Tenemos algunas preguntas, me salen cortadas. ¿Les parece si me pueden, por ejemplo, acá tengo una que parece interesante? ¿Qué ocurre con los saldos de precio en los boletos de compraventa? Acá la pongo la pregunta. ¿Qué ocurre? No sabemos qué va a ocurrir. Vamos a tratar de ver qué tipo, por lo menos podemos esclarecer qué tipo de plazo es. Bueno, como traté de explicarles, la compraventa es un contrato regulado, ¿no es cierto?, en el Código Civil y Comercial de la Nación. Por tanto, se trata de derecho de fondo de carácter sustancial. Yo quisiera saber qué va a pasar con esos plazos. No sé, habrá que esperar lo que digan los jueces si es que no se desarticula esto antes. Es un problema que se va a terminar dirimiendo en sede judicial si no se logran suspender los plazos sustanciales. Bien. Acá yo creo que lo que tenemos que centrarnos, me parece a mí, es en estudiar, y convoco a todos a estudiar el artículo 6 del Código Civil y Comercial de la Nación, que es el que nos dice cómo se cuentan los plazos en el derecho. Y el artículo 6 nos dice que se cuenta por días corridos cuando son sustanciales, cuando son plazos que surgen del Código Civil y Comercial de la Nación. Luego dice cuando son por días o cuando son por meses, ¿no es cierto?, cuando son por años. Bien, ese es el punto. Si de alguna forma podríamos considerar como inútiles el tiempo que transcurra durante la pandemia para que no se computen los efectos de los plazos sustanciales. Es decir, si pudiéramos cortar o inutilizar o inhabilitar, si fueran plazos procesales, hablaríamos de inhabilitación. En materia sustancial no existe, no está puesto el recurso. Bien, clarísimo. Ahí habilité los comentarios para facilitar las preguntas. Queremos leer a ver si alguien quiere preguntar algo. Lo que voy viendo es que te felicitan, te saludan, te ponen deditos para arriba. Tenemos en este momento 440 personas conectadas, escuchándote. Yo también les pongo deditos y corazón. Corazón a mis seguidores, todos los corazones que salen. Muy bien. No sé si vos tenías algunas preguntas que te habían hecho antes de la exposición, que te habían llegado, Marta. A mí particularmente no me han hecho llegar preguntas. Yo pensé que las estaban por el Consejo Federal. Sí. A ver, me salen cortadas acá. ¿Qué sucede con el plazo convencional fijado en un boleto de complementa? Ya lo leímos. ¿Qué ocurre? Que creo que ese es un tema recurrente. ¿Qué ocurre con el plazo de los boletos de compraventa? Me preguntan. ¿Qué tipo de plazo es? Nos tiene preocupados a todos qué va a pasar con esos plazos. Otra cosa que a mí me preocupa, y también lo largo para pensar, no lo tengo resuelto, ni mucho menos, ni soy quien para resolverlo, es en esto que el gobierno ha llamado la salida de la pandemia en forma administrada. Es decir, que vamos a ir saliendo, así como salimos los notarios, poco a poco van a ir saliendo distintas actividades y ya han salido muchas, y en distintos momentos. Esto va a romper la pars conditio, editor. Va a romper el equilibrio en la coherencia del sistema jurídico que tenemos. Por eso me parece tan importante, tan relevante plantearnos qué solución y anticiparnos a los jueces. A los notarios somos los primeros que nos llega el problema. Después les va a llegar a los jueces si no lo logramos prevenir. Pero esta salida de la pandemia en forma escalonada va a generar conflictos entre distintos acreedores provenientes de distintos sectores de actividades habilitadas o cerradas,
hay que resolver, porque el tiempo es como el río, ¿no? Que sigue transcurriendo, pero resulta que ahora algunos actores les dan una balsa y pueden salir y flotar, y otros se quedan sin vehículo. Entonces Bien. el derecho a alguna solución tiene que dar. Exactamente. Ahí algunas cosas pude leer. Acá me preguntan, eh, ¿qué pasa con los plazos en los certificados del registro de la propiedad? Es decir, los certificados yo me imagino que son los certificados que se habían pedido para Sí, escriturar y que después eso entraron. es un tema muy delicado, Sí, es un tema muy delicado porque un certificado no es un simple certificado intrascendente. Un certificado implica una anotación preventiva de un derecho real, puede significar una anotación preventiva, es decir, está noticiando de un negocio en gestación que incluso puede haber sido ya otorgado o no. Entonces es una situación evidentemente de derecho sustancial que habría que ver cómo se resuelve. Acá hay opiniones, hay incluso normas de distintos registros de jurisdicciones que lo han pautado. Pero bueno, está también para pensar qué pasa. Yo les puedo decir lo que es desde el punto exacto. de vista dogmático. Entiendo perfecto. Lo que vos estás aclarando en esta circunstancia es hacer un análisis que estuvo, creo, muy bien hecho de el derecho, los plazos y la seguridad jurídica en un tiempo de normalidad. Es aventurado decir de que de cómo cómo va a resultar en este caso, que es una época donde todo se paralizó en virtud del decreto y de la circunstancia de la pandemia. Por eso, claro, la respuesta tiene que ser muy cuidada. ¿Qué pasa? Veo que varios preguntan qué pasa con la inscripción de los títulos en el registro de la propiedad. Bueno, los Claro, registros de la propiedad no están trabajando. Entonces hay una situación, la gente no puede salir. Entonces habría una situación de cumplimiento imposible en principio. Y después, bueno, vemos cómo se llega a justificar cada resolución de los registros. Pero ya de entrada hay una situación especial de cumplimiento imposible, que es uno de los principios generales que hablaste en el principio de la charla. Que ¿Qué es de pasa con la... cumplimiento imposible, no me cabe ninguna duda que es de cumplimiento imposible. Uh-huh. Pero eso es una situación de hecho, no de derecho. No confundamos. Una cosa es que después los Totalmente. jueces terminen diciendo que fue de cumplimiento imposible y por eso avalen o no o protejan un derecho frente a otro una vez judicializado. Y otra cosa es tener una norma emitida por la autoridad competente, lo repito, si no. Mira, justamente ese es el punto. Así como las autoridades, ¿no es cierto?, del fuero judicial, todo a nivel nacional, fueron suspendiendo los plazos procesales, lo mismo hicieron los poderes ejecutivos con los plazos administrativos. Todavía no tenemos pronunciamientos en forma generalizada sobre los plazos sustanciales. Mientras no haya Bien. una norma que lo suspenda, nos rige el artículo 6 del Código Civil y Comercial, que ordena su cómputo por días corridos. Ese es el Bien. punto, ese es el problema. Perfecto. Estoy mirando a ver si hay... Por lo tanto, me parece que estamos a la altura de prevenir el daño. Es justo lo mío, Bien, si es que hoy puedo aportar algo, es un llamado a la prevención, ¿no? bien. Porque me parece que es la función notarial, dar seguridad jurídica, y hoy no se la podemos dar a nuestros requirentes. No le podemos dar porque no sabemos si se judicializa el criterio que van a tomar los jueces y si ese criterio va a ser uniforme en un país federal. Entiendo. Por lo tanto, Entiendo insisto, perfecto. hace falta una norma, hoy debería ser del Congreso de la Nación, no lo tenemos en funcionamiento, su sustituto es el Poder Ejecutivo Nacional vía decreto de necesidad y urgencia. Muy bien. No sé si se escucha alguna persona más. Bueno. Ahí que van ¿Vos estás viendo ahí? Porque acá yo me no lo llego a pregunta ver. que en Cava han suspendido. Sí, efectivamente, no solamente Cava, sino otros registros, el de provincia y bueno, he hecho un relevamiento de todos los que han ido suspendiendo.
son pruebas de la imposibilidad de hecho. Son pruebas de la imposibilidad de hecho, pero no son normas emanadas de quien tiene el poder legítimo para suspender plazos sustanciales. Que es ya lo dije, pero lo vuelvo a repetir, el Congreso de la Nación, o en derecho de la emergencia, el Poder Ejecutivo Nacional. Y eso y eso es un mecanismo constitucionalmente previsto. No es que nos estemos vulnerando la Constitución, porque está previsto por la Constitución. Y otra cosa que también les quiero recordar, aprovechando este tiempo, es, así como la doctora Armella nos decía, la escritura pública no se mancha, un poco haciendo la analogía con la pelota en el fútbol, que tampoco se mancha. Bueno, en derecho inmobiliario registral, la prioridad no se mancha. La prioridad es la clave de todo el sistema inmobiliario registral, y por eso tendremos que ser tan celosos los notarios y todos los operadores del derecho en custodiar la prioridad. Por eso es que me pareció clave pedirle ayuda a todos los operadores del derecho para ver cómo podemos hacer para sustentar la función notarial y sustentarla sin violentar la prioridad registral, que son resortes, que es un resorte previsto por nuestra ley y con garantía también constitucional, hacer la seguridad jurídica. Muy bien. Bueno, les recordamos que estas charlas siguen. El martes tenemos a Martín Giralfont hablando de nuevas tecnologías. El jueves María Cesaretti, reuniones de derecho societario a distancia. Después le vamos a acercar el temario. Quería agradecerles a todos por compartir este momento con nosotros. Fue muy productiva la charla. Nos han visto 450 personas, a las cuales les agradezco muchísimo el haberse sumado y compartir con nosotros este momento. Bueno, a disfrutar del sábado. Los días parecen, hablando del paso del tiempo, todos iguales, pero nosotros tenemos que hacer como que es sábado y que uno tiene más tiempo, ¿no? Una pequeña aclaración, porque veo por las preguntas que tal vez no ha quedado claro. No es lo mismo suspensión de plazos sustanciales que inhabilidad de días judiciales, que suspensión de atención al público, que feria judicial. Esas son todas terminologías que están dentro de un contexto de proceso judicial o de procedimiento administrativo. ¿Me explico? Entonces no alcanza esos cortes para llegar también hasta los plazos que son sustanciales, que están en la ley de fondo. Exactamente. Yo creo que está clarísimo. El tema está planteado y es para pensarlo. Creo que cada uno tiene que sacar sus conclusiones. Es para pensarlo. Exacto. Pero así como el notariado ahora está incurso como una actividad esencial y se pudo llegar, lo que era impensable, que estuviéramos a lo mejor en otras épocas considerados actividad esencial, yo creo que hoy el notariado puede hacer este aporte al Ejecutivo Nacional y también acercarle, arrimarle, si se ha planteado esta posibilidad, en aras a la seguridad jurídica. ¿A cuál seguridad jurídica? A la seguridad jurídica preventiva. Preventiva, eso es fundamental. Para evitar, a la larga se va a terminar resolviendo. Pero y convengamos que la acción preventiva es la que pone, ustedes saben que en el Código Civil se modificó el tema del abuso del derecho, de los derechos colectivos, incorpora los derechos colectivos por sobre los derechos individuales. Y por otro lado, agrega que en la acción preventiva, que no tiene que haber un factor de atribución, es justamente el carácter que no tiene que existir un daño como para ejercerla, es para detener la producción de un daño, y por otro lado, tener en cuenta que estas acciones preventivas antes del código eran en materia de derecho del consumidor, derecho de ley de salud o para daño temido, cosas particulares que ahora se generalizaron en la sociedad. Quiere decir que ahora tiene un amplio espectro de aplicación y ya hay jurisprudencia. O sea, fíjense que en el nuevo código no hay jurisprudencia de todos los temas, de este tema sí hay jurisprudencia.
Así que es muy interesante hablar de Sí, este tema hoy el hoy en artículo día. 1710 es clave. Tenemos que dedicarnos los notarios a profundizar en todas las consecuencias de ese artículo 1710 del Código Civil y Comercial y en el concepto de seguridad jurídica preventiva, porque nuestra función se debe a la seguridad jurídica. Si hay notarios y si hay registros, no es otra que para garantizar la seguridad jurídica. Y hoy está en jaque eso. Está en jaque porque no podemos asegurar a futuro que los iguales van a recibir el mismo tratamiento. Eso se llama Totalmente. injusticia, eso no es derecho. Por eso el llamado. Muy bien. Bueno, si alguno quiere hacer algún comentario final en los comentarios, les agradecemos a todos. Estamos ya terminando. Saludamos a todos. A ver si alguien quiere hacer algún comentario. Un buen accionar del Recordemos, notariado previene recordemos el litigio. Está muy bien. Un abrazo a distancia. Gracias, Mirta. Desde el Congreso de Catamarca, no tenía el placer de escucharte, así que te agradecen. Laura Camejo, muchas gracias, muchas gracias. Fede Acuña y Laura, compañeros de junta del Federal, agradecen. Ni hablar de la cantidad de inhibiciones que van a surgir después de la pandemia. Bueno, ese es un tema de la Claro, realidad social que nos va a tener que tener a nosotros preparados para... la pandemia indudablemente va a traer una litigiosidad, porque evidentemente va a surgir, y ya estamos en una crisis, antes de la pandemia veníamos ya en una crisis económica, esto seguramente la va a acentuar. Y por tanto, si pudiéramos al menos disminuir los daños colaterales que pueden ser a través de la litigiosidad, más teniendo en cuenta que los tribunales muchas veces están a tope, ¿no?, con su capacidad de procesar litigios, creo que hoy por hoy es clave insistir en esto para dar certeza que es una necesidad esencial del hombre, es la certeza, la seguridad. Al menos con los grados de certeza que uno puede aspirar en esta tierra, ¿no? Exactamente. Bueno, damos por finalizada la charla, los esperamos martes, 18 horas para nuestra próxima capacitación. Muchas gracias a Y todos que nos han acompañado, una tarde de sábado de sol espléndido y acá estudiando y acá acercando estamos ideas. estudiando. Bueno, Exacto. muchísimas Bueno, gracias. hasta luego. Gracias a Chao, todos. chao.